Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy estoy muy complacida porque nos acompaña pues un gran amigo, un gran profesionista. Gracias. Está con nosotros Martín Sánchez y pues él está trabajando en otra área que no habíamos hablado aquí, pero pues es para enriquecer y para edificarnos a todos, que podamos aprender cosas nuevas. Y pues los dejo con Martín. Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Muy bien. Bueno, pues yo de profesión soy ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Durango. Yo tengo una consultoría. Nuestra consultoría se llama Instituto Ansade. Somos una consultoría enfocada en seguridad industrial. Ayudamos a las empresas para darle cumplimiento normativo a temas de la Secretaría del Trabajo, darle cumplimiento a sus capacitaciones, certificar a su personal en temas de la red Conocer. Y también los ayudamos con consultoría en general, porque hay veces que hay que hacer procedimientos internos de trabajo, hay que ayudarles a formar a sus supervisores operacionales y de seguridad. Nosotros ayudamos con toda esa parte, a cubrir riesgos, a ayudarles a resolver ese tema de cuando hay riesgos, administrar el riesgo, porque hay mucha gente que se puede poner en peligro. Entonces ayudamos a todas esas partes. Entonces, pues ya dedicándonos a los temas de la consultoría, tenemos cerca de 4 o 5 años aproximadamente, más el tiempo que yo me dediqué anteriormente a capacitación y el tiempo que trabajé, un tiempo que estuvimos trabajando por ahí en minería, pues que también tuvimos ese espacio, como ves, pues eso, a esto le damos. Ok, el tema de hoy está muy interesante. ¿Por qué elegiste este tema? El tema que dijimos de si no quieres que tus hijos no tengan un papá, hay que trabajar con seguridad. Fíjate que es una situación que pasa mucho en los centros de trabajo. No sé si te ha tocado ver obras públicas, por ejemplo, cuando hacen puentes, que ves a los chavos trabajando y pues lo primero que ves es un chavo sin camisa, ¿verdad? Que está haciendo actividades. Para empezar, pues de ahí no porta el equipo de protección personal, no porta un equipo adecuado para sujeción porque estás haciendo trabajos en alturas. Y estamos hablando de obra pública, ni siquiera estamos hablando de obra privada, que todavía es más complejo. Entonces, pues ese tipo de situaciones que te encuentras gente pues, que no valora primero su integridad y después la gente que está detrás de ellos, ¿verdad? Porque tú como persona, como adulto, pues tienes más gente que depende de ti. Entonces, en un centro de trabajo en el que estábamos, era la frase de seguridad, ¿verdad? Si no quieres que tus hijos tengan un nuevo papá, pues trabaja con seguridad, porque tenemos muchos peligros y muchos riesgos. El peligro siempre va a estar en el centro de trabajo, es innato de las actividades. En cualquier lugar en el que estés hay un cierto grado de peligro, pero lo que sí puedes administrar es la probabilidad de que te haga daño. Entonces, eso es administrar riesgos. Y eso es una especialidad que se puede trabajar en todos los centros de trabajo, puedes administrar de todo lo malo que te puede pasar trabajando, pues que te pase lo menos malo o que no te pase nada, ¿verdad? Si lo haces bien. ¿Qué tipos de riesgos podemos encontrar? Depende del centro de trabajo, son los riesgos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, una explicación muy sencilla es, si has ido a Mazatlán, no sé si te ha tocado, ojalá que sí. Cuando vamos a Mazatlán, pues en el mismo mar, si tú estás en la playa y ves mar adentro, pues hay tiburones, ¿verdad? El tiburón es un peligro. La probabilidad de que haga daño, que en este caso sería el riesgo, va a depender totalmente de qué tanto te metas al mar. Si te quedas en la orilla de la arena escuchando banda, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si tú te empiezas a meter y te empiezas a meter más y te empiezas a meter más, pues probablemente va a llegar un momento que si llegas a un nido donde haya bastantes tiburones, pues te va a suceder algo, ¿verdad? Ahí es la probabilidad más alta que te pueda pasar. Lo mismo pasa con las industrias. Nosotros al momento que empezamos una actividad, por ejemplo, hablando de construcción, que alguien empieza a trabajar en un andamio, si no cuidamos los riesgos que tenemos, que es caernos de un desnivel, de una altura mayor, lo que vamos a tener ahí es una probabilidad de caída. Entonces, si tenemos que tener cuidado, pues cómo colocamos los andamios, qué líneas de vida, si tenemos una línea de vida en dado caso que nos caigamos, pues para no caer hasta el suelo, tener un arnés adecuado para esa línea de vida, estar capacitados y no estar enfermos, porque también cuando haces trabajos en alturas, si eres hipertenso, muy probablemente vas a sentir un mareo y te vas a desvanecer. Entonces, pues es un peligro para ti de estar haciendo actividades de ese tipo si no estás capacitado, si no eres competente para hacer. Igual también cuando haces trabajos de alturas, pues tienes que tener cierta capacitación de cómo usar el arnés, cómo hacer las actividades, que sí puedes y que no puedes hacer. Porque también eres un riesgo por los que pasan por abajo. Porque si se te cae algo estando ahí arriba, pues tienes que asegurarte que tienes pues delimitados esos espacios, ¿verdad? Para que no
no vayas a escalabrar a un cristiano Y es también. que si nos ponemos catastróficos, pues realmente en todo hay un riesgo, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces en todos los centros de trabajo tenemos que ir administrando pues actividades que nos puedan ocasionar situaciones, dependiendo del tipo de actividades que hagamos ahí. Hay más o menos cuestiones que nos podrían afectar, pero sí en todos los centros de trabajo tenemos ahí. Hay algunos temas que podríamos tener. Okay. ¿Qué normas o leyes son como las más importantes en el área en que tú te mueves? Ok, pues mira, en realidad son todas, principalmente en el tema que nosotros manejamos son los temas de la Secretaría del Trabajo. Actualmente existen 45 normas en la Secretaría del Trabajo y de esas normas se van saliendo diferentes temas. Entonces, cada una tiene su valor y tiene su importancia. Hay una norma que nosotros usamos de base que es la norma 30. En la norma 30 nosotros hacemos el estudio de riesgos del centro de trabajo. Entonces, yo llego a tu centro de trabajo, Avi, y empezamos a hacer un estudio de cuáles son las normas que te aplican según las actividades que tú haces. Pues Avi me dice que trabaja en una oficina y que la oficina que hace, dan capacitaciones, viajan constantemente. Con base en esa información nosotros empezamos a ver qué equipos utilizas, qué no utilizas, qué sustancias químicas hay en tu centro de trabajo. Si por ejemplo en una oficina dices, no tengo riesgos, pero pues tienes mucho papel, entonces probablemente tienes ahí una situación que te pudiera ocasionar un posible incendio, ¿verdad? Entonces pues ahí tienes una norma que te aplica, la norma 2. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás administrando para que no te vaya, dado caso que vaya a haber un incendio, tengas el personal capacitado para esa emergencia que puedan activarse? Qué procedimientos tienes, qué protocolos. Entonces nos vamos norma por norma para ver cuáles te aplican y cuáles no aplican en cada centro de trabajo. Hay algunas normas muy específicas, por ejemplo, la construcción tiene una norma muy específica para sus trabajos, el tema de minería subterránea tiene una propia norma también para ellos mismos, que habla de todo lo que se hace dentro de interior mina, y también para minería en tajo abierto, que es, el tema minero es una propia norma en sí. Entonces ya depende de algunos centros de trabajo, minería de carbón, que es otro show, también tiene su propia minería, su propia normatividad. Entonces, así es como nos vamos. Entonces, cualquier centro de trabajo en el que tú te encuentres y cualquier actividad que tú presentes debe tener algún tipo de cumplimiento. Ok. ¿Tienes alguna experiencia que nos pudieras contar de cómo hayas prevenido satisfactoriamente pues algún accidente o... Sí, fíjate que desafortunadamente en las consultorías como nosotros, nos vas a encontrar se presentaron algunos eventos, ¿verdad? Entonces, nos ha tocado conocer centros de trabajo en los que han tenido accidentes fatales o accidentes que han tenido pérdidas de miembros. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa parte, ayudarte a ti como empresa a administrar los riesgos que puedas tener en tu centro de trabajo. ¿Cómo los administramos o cómo hacemos esa parte? Pues analizando las actividades, analizando los procedimientos que tú tienes para ese tipo de actividades, y con base en eso vamos trabajando. Nos tocó, por ejemplo, ayudar a una empresa, sin decir marcas, en San Luis Potosí, que tuvieron un evento. La persona estaba trabajando con un cargador frontal, pues de esos que levantan rezaga, y en su momento, esos equipos tienen una posición de descanso para que no se muevan, ni para arriba ni para abajo. Y el chavo lo iba a limpiar, pero no lo puso en su posición de descanso. Entonces, al momento que empezó a limpiarlo, le agarró los dedos del pie. Entonces, pues de 5 dedos que tenía, ya no tuvo. Entonces, cuando pasó esa situación, nos pidieron el apoyo a nosotros tanto para la investigación de accidentes como para evitar que nuevamente se presentara. Se revisó la situación, se hicieron los procedimientos seguros de trabajo, la colocación segura del equipo, y se revisó el procedimiento de limpieza para que no pasara nuevamente ese tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ayudarles a las empresas a administrar los riesgos que tienen. Se puede hacer desde mucho antes como preventivo, desde el momento que tú tienes un programa interno de protección civil, que también es parte de lo que hacemos. Tú ahí pones todos los procedimientos y todas las actividades que vas a hacer y tus protocolos de emergencia, ¿verdad? En dado caso que se llegue a presentar una emergencia, tú ya tienes un protocolo listo. Esos protocolos también los puedes utilizar en casa, porque bueno, en casa también puedes tener un posible incendio. Tienes electricidad, en el momento que tienes electricidad, tú puedes tener contacto con energías o puedes tener un posible incendio. Si te da un corto, ahí a partir de ahí ya tienes una probabilidad de que se presente alguna situación. ¿Y cómo detenemos un riesgo en una casa? ¿Cómo te imaginas? Ay, no sé. Tú dime, no sé, tú dime. Imagínate, por ejemplo,
que se empieza a incendiar un aceite estabas haciéndote tu huevito y se empieza a incendiar el aceite del sartén. Para ti, cuál sería la primera acción que harías en todo caso que veas que se está incendiando? Pues lo quito. Lo puedes quitar, así es. Tenemos lo que conocemos la química del fuego, ¿verdad? Que son 3 elementos. ¿Qué es lo que se está quemando? La temperatura y la chispa que lo provocó. Entonces, tienes que quitar, bueno, y el oxígeno. Tienes que quitar o el oxígeno o lo que se está quemando o enfriar. Con cualquiera de esos 3 puntos puedes hacerlo. En el caso de los aceites de cocina, no lo puedes hacer, no le puedes echar agua porque te va a hacer una reacción. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a saltar, ¿verdad? Entonces, en lugar de que lo controles, lo vas a hacer más grave, porque si se estaba encendiendo un sartén, el momento que le echas agua no se te va a incendiar el sartén, te va a incendiar la cocina, porque el aceite va a saltar para todos lados. ¿Qué podemos hacer ahí? Como dices tú, enfriarlo, es decir, quitarlo y esperar a que se termine de consumir lo que se está quemando. Otra que puedes hacer es quitarle el oxígeno. ¿Cómo le quitas el oxígeno? Asfixiándolo. Es decir, tapando, así como es tú tapando. Y así es como lo haces. Eso, tú lo dices, bueno, pues es sentido común, ¿verdad? Pero en la gente el sentido común puede ser menos común de los sentidos. Sí. Entonces, por eso es importante conocerlo. En temas de incendios eléctricos también, si alguien ve un incendio eléctrico y decide echarle agua, lo mismo, vamos a hacer un arco eléctrico. Entonces, no solamente vamos a tener un incendio, vamos a tener una quemadura eléctrica. Es hacer un contacto con energías. Y pues los contactos con energías son muy graves. Entonces, también ahí podemos tener una quemadura muy fuerte. Entonces, por eso hay que conocer qué podemos y qué no podemos hacer. Tenemos un riesgo eléctrico en la casa, se empieza a incendiar el contacto en el que teníamos conectada la lavadora, quitamos la energía, retiramos la energía nada más y esperamos a que se consuma. En todo caso que se esté aumentando, si ya que retiramos la energía ya podemos utilizar agua. Y nada más cuando volvamos a querer utilizarlo, pues probablemente ese contacto ya no va a servir, ¿verdad? Ya vamos a tener que ocupar una nueva instalación, pero así podemos controlarlos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos extintores en la casa? Pues muy pocos, ¿verdad? Realmente no. Realmente no es una cultura que tengamos muy trabajada aquí en México. Y por ejemplo, se vienen las épocas de Navidad y cuántas luces no tenemos encendidas, ¿verdad? Sí. Y tenemos esa muy mala costumbre también de dejar las luces encendidas toda la noche. Y de que todas en el mismo contacto, ¿no? Así es. Y que las compramos de procedencias extranjeras que no tenemos la certeza, pues, de que puedan funcionar de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, o esa es una, y otra que lo lleva mucho en mi casa, que usamos las mismas luces durante toda la eternidad, durante muchos años. Entonces, pues esas mismas luces se van degradando, entonces tarde o temprano pues te van a empezar a fallar. Saturas el contacto, como dices tú, y aparte son luces antiguas, pues muy probablemente tarde o temprano pues eso te va a tronar, ¿verdad? Si no tienes extintor y tienes plástico encima de más plástico, pues lo que vas a hacer es un incendio, ¿verdad? Y si tienes casa de 2 pisos y el pino lo tienes abajo, pues ¿por dónde vas a salir? Claro. Entonces ahí es donde se pone mucho más complejo. De toda esta parte de seguridad, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? A mí me gusta mucho, bueno, primero como mi formación como trabajador o como persona, a mí me gusta mucho capacitar. Me apasiona la parte de la capacitación. Si me dijeras, hay un tema que tienes que dar todos los días por el resto de tu vida, formar instructores. A mí me gusta mucho formar a gente que hace lo mismo que nosotros, porque al final de cuentas no somos competencia, somos aliados que en algún momento tarde o temprano nos vamos a volver a ver. Y es mejor tener un aliado capacitado y preparado que tener un aliado que no se encuentre muy capacitado, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta capacitar, me apasiona, me encanta capacitar instructores, supervisores, gente que va a tener más contacto con más personas, porque eso les da herramientas que les puedan funcionar. Me ha tocado capacitar gente que pues, no podía pararse en público porque se ponía muy nerviosa, que no tenía una formación formal o una formación profesional. Entonces, al momento que quería decirte, que quería hablar, no se sentía cómoda. Y decía, no, es que, pues yo no estudié, pues, ¿cómo lo voy a hacer? No se necesita como tal para ser instructor necesitas una educación formal. Nosotros te ayudamos a formalizarte. Lo que necesitas es tener un conocimiento y algo que decir, ¿verdad? Entonces, nos ha tocado trabajar con empresas para formarle a sus operadores. Un operador generalmente en industria en la que nosotros trabajamos, como es la minería, llega como ayudante. Cumples 18 años en tu pueblo, hay una mina, y en ese momento tú decides entrar. Entonces, entras como ayudante, después te eres muy buen ayudante, te haces operador, te haces muy buen operador y la mina te empieza a ver para que tú capacites a otros operadores. Entonces, pues no traes una formación formal escolarizada, ¿verdad?
Entonces nosotros te ayudamos a formalizarte, ya que puedas concurrir en esas actividades. ¿A través del estándar o es la parte de entrenando entrenadores? Sería a partir, tenemos ambas partes. En este caso, por ejemplo, sería a partir de un estándar del conocer, que es el 217.01, que es impartición de cursos del capital humano. Pero básicamente es formación de instructores, cuando gustes. Que básicamente es formación de instructores, es formar a las personas para que desarrollen sus actividades y puedas comunicar. Todos tenemos algo que comunicar, todos podemos ayudar. Entonces, ahora que tocas ese tema, esas son certificaciones del conocer. Conocer es parte de la Secretaría de Educación Pública. No sé si has escuchado un poco hablar acerca de eso. Sí. ¿Qué has escuchado? Pues prácticamente es lo que avala que está certificado de que pues puedes desarrollarte plenamente en esa área. Por ejemplo, a mí me interesa y estoy terminando la de atención presencial a las mujeres víctimas de violencia, porque es mi área. Así es. ¿Verdad? Y ya ahí con la infidelidad y todo, pero la estoy terminando. Y a mí me interesan, por ejemplo, esas. Tú en tu área, pues tú ofreces. Y hay de todo. Sí, hay de todos los temas que viste, Simantes. De uñas, de pestañas, de cuidar comida, niños, de cuidar sí, personas de la tercera edad. De lo que no te imagines. Entonces, sí sabías que esas certificaciones están avaladas por la Secretaría de Educación Pública, sí. ¿Verdad? El entrevistador es autoentrevistado. Perfecto. Sí, fíjate que esas tienen mucha validez para ayudarte a formalizar muchas actividades, porque pasa lo que te comentaba, tú llegas a un momento en que empiezas, por tu mismo desarrollo de actividades, empiezas a tomar temas que son especialidades, pero que no hay una especialidad como tal, así que no puedes buscar una maestría, que no puedes buscar una especialización, que a lo mejor si te quedaste con prepa, ya eres muy bueno en algo y no tienes forma de demostrarlo con un papel que eres muy bueno. Entonces, lo que hizo la ASEP es decir, bueno, eres muy bueno operativamente, pero no tienes forma de comprobarlo, yo te certifico. Entonces, lo que hicieron fue eso, fue buscar la manera de especializar gente. Entonces, Abby es muy buena psicóloga trabajando con mujeres, entonces ella tiene una especialidad en esa parte. Entonces dice, pues mira, hay un tema que es transversalidad de género. Si Abby está capacitada y ya quiere especializarse en ese tema, busca una certificación y la Secretaría de Educación Pública, por medio del conocer, avala que Abby tiene esa competencia. Las competencias se les conoce o se les maneja como el deber ser. ¿Qué es el deber ser? Que es, primero tienes que saber hacer, es decir, prácticamente, en forma práctica, tienes que saber desarrollar las actividades. Tienes también el saber hacer. El saber hacer nos referimos que tú entiendes por qué estás realizando las actividades. Y por último, el saber ser. El saber ser es que tú tienes las actitudes, los hábitos y valores. Porque una cosa es que entiendas por qué lo haces teórica y operativamente, y otra cosa que tengas los valores para desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra toda esa parte del conocer. Tú acreditas que sabes hacerlo, que teóricamente lo entiendes, que operativamente lo sabes hacer y que tienes los valores adecuados para desarrollarlo. La actitud y la aptitud. La actitud y la aptitud, así es. Entonces, pues básicamente eso es lo que se hace y como dices, nosotros somos centro de evaluación, principalmente nosotros manejamos temas muy operativos y muy de seguridad industrial porque pues es principalmente la industria que trabajamos, pero como tú dices, se pueden manejar temas de todo. Tú en tu caso que te desarrollas en temas de psicología, hay muchísimos temas de psicología que se pueden desarrollar. Yo tengo varias certificaciones, todas enfocadas a seguridad industrial, pero porque pues es hacia donde la vida me fue llevando. Y fue parte de mi caso. Yo empecé como jefe de laboratorio de ensayo químico en minería. Cuando me dediqué a las capacitaciones, pues tenía que respaldar que sabía dar capacitaciones, ¿verdad? Y ahí empezamos con el conocer. Me hice capacitador, después me hice evaluador, después formalicé mis conocimientos en seguridad industrial y ahí nos la fuimos llevando y la vida nos fue llevando. El conocer es un tema que ya no es tan nuevo, pero que todavía no se termina de permear entre las empresas y entre las personas. Entonces, es un muy buen tema para que tú puedas acreditar ese conocimiento. No tienes que tener educación formal, ¿sabías que para poderte certificar? Tú puedes tener nada más la primaria, por ejemplo, un caso, digamos, eres un mecánico y quieres certificar que sabes hacer actividades de mantenimiento, ¿verdad? Entonces hay un estándar que es el de mantenimiento industrial básico. Entonces tú llegas y con un centro evaluador que tenga el estándar y le pides que te haga el proceso, aunque tú no tengas una educación formal, puedes desarrollar ese proceso sin mayor inconveniente, siempre y cuando tú demuestres tu saber, el saber ser, es decir, que puedas desarrollar todos los temas del deber ser que te pide el conocer.
tú te puedes certificar y eso es de mucho valor porque hay mucha gente que no tuvo esa posibilidad de tener una educación formal, pues ya hay forma en que les puedan echar la mano, ¿verdad? En ANSADE, ¿qué estándares nos ofrece? Actualmente tenemos cerca de 3 estándares certificados o acreditados para poderlos manejar. Déjame te presumo que Instituto ANSADE es el único centro evaluador en México que cuenta con rescate minero subterráneo acreditado como estándar de competencias. Nadie más lo maneja. Solamente hay 2 empresas que lo hacen. Una es empresa privada, es decir, ella no puede acreditar por fuera o certificar por fuera personas. Y el único particular que lo maneja somos nosotros. Entonces, es una de nuestras, gracias, es una de nuestras especialidades que manejamos. Tenemos para formar supervisores en seguridad industrial, para formar instructores, para comisiones mixtas de seguridad e higiene, en temas de mantenimiento industrial básico, en temas de operación de vehículos de emergencia, de atención prehospitalaria, de temas de emergencias también manejamos algunos. Entonces, pues tenemos cerca de 12 temas muy especializados, de manejo de operación de equipos como grúas, y tenemos algunos muy enfocados a minería, que son, por ejemplo, equipos de Scooptram, de Jumbo, que son, pues, para esa industria, ¿verdad? Claro. Transversalización de la perspectiva de género, que tiene que ver ahí. Sí, déjame te platico. Hace un año trabajamos con el DIF en un proyecto, entonces, gracias a eso, conocimos a Infoe y conocimos a su gran equipo de trabajo y aprovechamos que ustedes ya estaban capacitadas para bajar ese stand. Entonces, aprovechamos para esa parte. Lo que te da a conocer es esa posibilidad que tú puedes bajar los estándares de los que tienes personal certificado y calificado para hacerlos. Entonces, por eso vienen esos temas, porque siempre y cuando tengas un especialista, lo más importante es que exista el especialista, ¿verdad? No cualquier persona puede dar un tema de cualquier tema. Tienes que ser especialista en el tema, estar capacitado para capacitar, válgame la redundancia, y que puedas ser evaluador, ¿verdad? Para que puedas desarrollar esas actividades. No, y sí, porque a veces, como decías ahorita, sabemos el tema, pero no sabemos compartirlo. Así es. Y ahí está la mitad del trabajo. Sí. El poder realmente impartirlo, poder, pues, formar. Sí, el poder hablar con las personas y transmitir la comunicación. Muchas veces, no sé, tú fuiste alumna también y te tocó algunos profes que sabías que eran muy buenos, que tenían mucho conocimiento, pero no sabían transmitir. Entonces, es tener esas herramientas para poder desarrollar. Porque puedes tener herramientas de manera de exposición, puedes tener herramientas demostrativas, puedes tener herramientas de diálogos o de discusiones donde puedes ayudarte para retroalimentar a esas personas, ¿verdad? Y para que el tema que estás utilizando pues se vea con muy buen contenido, un contenido muy, muy completo. Pero muchas veces, pues si no traes un conocimiento previo, pues vas a batallar, ¿verdad? Cuando quieras ver esos temas. Sí. No, sí. Si necesitan alguna certificación, no duden en acudir a ANSADE. Gracias. Porque, pues, sí es importante también estar certificados en que sí sabemos dar los cursos de manera ya sea presencial, en línea, o cursos asincrónicos, todo esto. Sí. O sea, ya ahorita sí o sí vamos a necesitar las certificaciones. Apenas es como un mercado que aunque ya está presente y tiene varios años, apenas está popularizando, y pues qué mejor que empezar, y quienes estén en esta área, en esta rama, sí. Pues aquí están nuestros amigos de ANSADE. Y que cuando también les toque ya sea certificarse o capacitarse, pues que la persona que los capacite también esté certificada, ¿verdad? Porque hay muchos, se va a escuchar feo, pero instructores patito, que no te aseguras que en realidad esas personas estén capacitadas, ¿verdad? Y hay mucha gente, pues que su fin es más económico que de ayudar a las personas a capacitarse. Así es. Entonces, que tienen otros temas y tomas el curso y dices, ay, ¿qué tomé? Me robaron. Entonces, para que no pase ese tipo de situaciones, pues buscar que la empresa es una empresa formal, que tenga sus registros ante la Secretaría del Trabajo, ante el conocer, y que la persona que lo vaya a dar sea competente, ¿verdad? Para el tema que se va a dar. Entonces, ustedes siempre piden el currículo o la currícula de la persona que les vaya a dar el tema. No está mal, están pagando por un servicio, entonces pues les tienen que demostrar que ese servicio se los van a dar de calidad, ¿verdad? Claro. Es como si vas al psicólogo mínimo, busca su cédula. Sí, claro. Y lo que ha estudiado para poder atenderte bien. Sí. Okay. Y no te imaginas esto. A mí me tocó muchos temas que damos capacitaciones y ves, les preguntas de conocimiento anterior y te dicen, no, pues hace 6 meses vino una persona y nos dijo de esto y esto y esto. En temas de emergencia se ve mucho.
y ver las técnicas que utilizaron, y son técnicas muy antiguas, o sea, que de hace 10 o 15 años, que hay unas nuevas acreditaciones y unos nuevos procedimientos que maneja la AJA que ya no se están utilizando, entonces, y que no tienen ese conocimiento, entonces te encuentras mucho ese tipo de situaciones, personas que todavía dan cursos sin estar previamente actualizados, entonces, pues por eso hay que buscar siempre a alguien competente y que esté actualizado en los temas que se están dando, ¿verdad? Okay. Igual en la psicología supongo que cambian muy frecuentemente muchos protocolos, ¿no? Te tienes que estar actualizando constantemente. Sí o sí. Si no, mejor nada. Sí. Sí, eso sí. Y no vayas al psicólogo de la IA. No uses a Groco como psicólogo. Ya sé. Sí, también eso es una mala práctica. Sí. De hecho, cada vez está más presente esta práctica. Sí. Ok. Tú estudiaste en el Instituto Tecnológico de Durango. Sí. Y ahora participas en congresos y en eventos. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Qué es lo que haces? Sí, fíjate que yo salí en el 2014 y cuando yo salí, una de las metas que tenía a largo plazo era regresarle algo a la educación. Entonces... Diste en el clavo de por qué haces todo esto. Sí, sí, entonces yo tenía esa espinita que tenía que regresar a algo. Entonces, cuando empecé a formarme en estos temas, la vida me fue llevando por muchos caminos. Trabajé en protección civil y me tocó cuando estaban haciendo la inauguración del Centro de Innovación Tecnológica en el TEC. Entonces, yo ya estaba empezando con ANSADE y estaba el Centro de Innovación Tecnológica inaugurándose y dije, ay, yo voy a venir a preguntar más adelante porque estaban muy padres las aulas para dar cursos ahí. Entonces, cuando se inauguró, yo dejé de trabajar en protección civil para dedicarme directamente a mi consultoría y me acerqué en ese momento con la maestra Marisela Guerra Franco, que actualmente es la titular del centro, y le platiqué que tenemos un centro de evaluación, que dábamos cursos y que nos interesaba que fuera sede cuando tuviéramos cursos. El edificio está completamente nuevo, es un lugar muy padre. Cuando tengan que dar un curso, se lo recomiendo completamente. Tienes foro, tienes aulas, lo que ocupes, allá está disponible. Y está a disposición de Info cuando gusten. Y entonces, de ahí empezó la comunicación. La maestra Marisela también era maestra de ingeniería industrial. Nunca me tocó que me diera clase, pero la conocía. Entonces, cuando empezamos a platicar, le interesó mucho lo que hacíamos y a partir de ahí hicimos una vinculación. Empezamos a trabajar con el Centro de Innovación Tecnológica como sede para nuestros cursos. Y a partir de ahí nos empezaron a invitar. A mí me invitaron hace poco también para dar un taller de seguridad industrial en la carrera de ingeniería industrial. Me invitaron también a un concurso de tecnologías que acaba de ver hace poquito, aquí también en el tecnológico y a nivel tecnológico, y nos invitaron ahora en la carrera de ingeniería química también para hablar de emergencias y sistemas de seguridad para ingeniería química, para industrias de alto riesgo. Entonces, pues todo lo que podamos hacer, lo hacemos con gusto. Cuando damos temas de ese tipo para talleres, pláticas, conferencias, para el área estudiantil no las cobramos, son completamente gratuitas, porque lo que buscamos es que la gente entienda el concepto, ¿verdad? Y sepan que existe, y que sepan que existen muy buenos capacitadores aquí en Durango, porque pensamos que Durango es un rancho que no hay nada, y estamos buscando por fuera, cuando aquí tenemos muchas cosas, muy buenos empresarios, muy buenas empresas, gente muy preparada que no sabemos aprovechar, ¿verdad? Entonces, también por eso nos gusta que esos espacios para que conozcan que aquí hay quién les puede ayudar y quién puede aportar a Durango, como ves. No, pues excelente. También he visto que andas en networking. Sí, ahí andamos, fíjate. Cuéntame todo sobre eso. Sí, fíjate que también andamos, bueno, somos parte de un capítulo de BNI que se llama BNI Guadiana. Ahí nos toca participar. BNI lo que hacemos es buscar esas referencias o esos contactos en las industrias que no hemos podido llegar. Entonces, pues, cuando gustes acompañarnos, lo que buscamos es eso, buscar más negocios para nosotros, para las empresas que somos parte de, y son relaciones basadas en confianza, es decir, quienes estamos ahí de proveedores para la industria, sabes que es gente que ha trabajado bien, que no ha quedado mal, que no salen quemones Durango, ni en quejas Durango, que no quedó mal con otras empresas y que tienen los papeles listos para poderlo hacer, ¿verdad? Porque a veces que quieres trabajar en empresas o en empresas grandes, como se les conoce, a las empresas grandes se les dice AAA, que son empresas pues que te pueden dar un proyecto muy fuerte a nivel económico. Muchas veces no tienes los documentos que te piden, ¿verdad? Te piden un registro como contratista que se llama registro REPSE. Si no tienes ese registro no puedes andar como contratista. Entonces, todos los que estamos ahí, pues buscamos tener todos nuestros papeles al día, ¿verdad? Para poder desarrollar esas actividades.
El semestre pasado me invitaron como presidente de BNI, ahí duramos 6 meses, actualmente estamos como vicepresidentes. Entonces, pues nos toca cuidar la salud y que todos los empresarios que estamos ahí estemos cómodos, pues para seguir haciendo negocios. Y cuando gusten, están invitados a conocernos. ¿Cada cuándo se reúne? Todos los martes a las 6 a las 7 de la mañana, 6:45 se empieza el registro. Son del club de los exitosos que se levantan en la madrugada. Somos el club de los madrugadores, solo los martes. El resto de los días no somos tan madrugadores. ¿Qué más nos puedes contar sobre BNI? Pues básicamente lo que hacemos es eso, capacitarnos para llegar a esos clientes que buscamos, buscar un modelo de ventas que sea exitoso. A mí en la parte de ANSADE me toca la parte de comercialización y la parte de tanto comercialización como la parte de la representación legal. Entonces, pues aprovechamos ahí para tener nuevos contactos, para hacer convenios. Entonces, pues ahí aprovechas toda esa red de empresarios que existen para llegar a más gente. Lo que buscamos en BNI, actualmente BNI, la red en Durango son alrededor de 120 empresarios. Lo que se busca ahí no es consumo local, lo que se busca pues es consumo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando gusten conocernos y acompañarnos para que conozcan gente de mucha calidad, pues están invitados. Prácticamente son ganar para todos. Así es, sí, el valor principal es ganar dando, no hay comisiones, es decir, si yo te paso un contacto y tú hiciste un muy buen negocio, no me vas a pagar. Es ingreso para ti, yo sé que tarde o temprano de mi red de contactos alguien te va a servir a ti y de tu red de contactos alguien probablemente en algún momento va a consumirme a mí. Entonces, lo que se busca es eso, ganar dando. No existen las comisiones, no se condiciona los contactos o las referencias que te pueda servir. Entonces, con ese objetivo, ¿verdad? De que te sientas cómodo y que sea un verdadero negocio. Claro, y sí es importante tener una red de apoyo, pues ya que andas en tu empresa, tener una red de apoyo empresarial. Sí, claro. Que crecer y al igual tú a ellos. Sí, fíjate que cuando andas en estos temas empresariales te encuentras un chorro de cosas. Entonces, tú crees que es muy sencillo cuando empiezas. Y entre más te vas metiendo y gracias a Dios vas creciendo, pues te vas dando cuenta que hay muchos temas, ¿verdad? Que hay muchos temas con Hacienda, que hay muchos temas con el personal, que hay muchos temas con el tema de económico. Entonces, pues tienes que tener personas que te ayuden, ¿verdad? Si necesitas un buen contador, pues ahí lo buscas. Si necesitas alguien que te ayude con temas laborales, que desafortunadamente se prestan mucho, que pues tienes que prescindir de algunos perfiles, pues también hay gente que te puede echar la mano, ¿verdad? Entonces, pues aprovechas toda esa red para buscar a alguien que te pueda ayudar, que sepas que es de muy buena calidad y que te pueda ayudar con esos temas. Entonces, de ahí vas aprovechando esa calidad de contactos que puedes tener. Okay. ¿Podrías compartirnos, pues, algunos de las personas o empresas más importantes con las que has trabajado? Sí, claro. Te digo, principalmente nuestros clientes son la industria minera. Es nuestro core business, es quien principalmente nos compra. Trabajamos mucho, por ejemplo, con Firma Majestic. Firma Majestic tiene corporativo aquí en Durango, con ellos hemos trabajado. Trabajamos con Grupo México, también a nivel nacional, a nivel corporativo. Trabajamos con Fresnillo PLC, todo Grupo Fresnillo también han sido clientes de nosotros. Grupo Orbia, también hemos trabajado con ellos. Principalmente la minería y sus contratistas son los que nos contratan. ¿Qué es lo que más nos contrata la minería? Nosotros el tema de capacitaciones, las capacitaciones para cumplimiento normativo y las capacitaciones específicas. Algo que presumimos mucho aquí en ANSADE es que estamos muy especializados, entonces, y trabajamos a medida. Entonces, si tú me pides un tema, nosotros vemos la manera de desarrollar. Y como parte del equipo está muy dedicado al diseño de cursos, pues ya sabemos cómo desarrollarlos. Uno de mis socios, Leonel Delgado, mucho tiempo fue jefe de emergencias en una empresa minera. Entonces, pues si dicen, oye, necesitamos un tema con manejo de cianuro. El cianuro se utiliza para procesos de plantas de beneficio en minería, pero si lo manejas mal, se puede convertir en ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico es altamente tóxico y es altamente volátil. Entonces, si se te hace una nube de esas, donde había pueblo, ya no va a haber pueblo. Entonces, es muy importante tener ese manejo. Entonces, tenemos forma de desarrollarlo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, se está poniendo muy de moda cambiar los equipos que eran a diésel, pasarlos a eléctricos. Pero los equipos eléctricos tienen una batería de litio. La batería de litio tiene un control diferente porque no la puedes extinguir tan sencillo. Lleva unas sales especiales de potasio para que puedas controlar ese incendio. Pero si no lo conoces, pues probablemente no vas a poderlo manejar. Entonces tenemos un módulo de incendios enfocado a baterías de litio. Entonces, si hay temas muy, muy específicos, los podemos trabajar. Entonces, eso es parte de
de lo bueno que hemos desarrollado en ANSADE, que tenemos una alta especialización y que temas muy, muy específicos los podemos trabajar. Hace poco nos pidió una empresa un tema de ventilación, entonces, para saber dónde iba a acomodar sus refugios mineros. En tema de minería, uno de los riesgos más importantes dentro de la mina son los incendios, porque la ventilación generalmente no es natural, es asistida. O sea, tienes aire que va entrando constantemente. Si llegas a tener un incendio, para poderlo controlar, tienes que cortar el aire. Pero ¿qué haces con las personas que estaban cerca de ahí? Entonces, tienes que acercarlas a un refugio minero en la que controlas la emergencia. Entonces, parte de lo que nosotros les ayudamos es decir, mira, pues tienes que tenerlo, por normativa lo tienes que tener a cierta distancia, son 800 metros, tú actualmente los tienes a mucho más metros, donde te sugiero que lo pongas es aquí para que estés dentro de normativa y tengan espacio las personas para acercarse. Y pues no trabajamos solos, trabajamos con un equipo. Actualmente en la consultoría somos 7 personas de base más una serie de especialistas que nos ayudan por proyectos, cerca de 10 especialistas según el tema que nos vayan pidiendo, ¿verdad? Y aprovechamos para darle esa calidad de servicio pues a las empresas, porque muchas veces te digo, yo conocí muy buenas personas, que son buenas personas, pero que son muy generales. Entonces, si quieres llegar a esa especialización, sí necesitas tener un equipo que te respalde. No, y qué valioso que tienen eso, porque eso les da seguridad. Sí, claro. De lo que están haciendo, de quiénes son. Así y de es. lo que están realmente formando. Sí, sí, a las empresas, pues en realidad generas un verdadero valor, ¿verdad? Que es lo más importante. En México todavía hay una mala cultura, por así decirlo, de que buscamos el documento. Por ejemplo, si me pide algo de protección civil, pues ¿quién me hace el documento? Pero no buscamos, pues, ¿por qué me piden ese documento, verdad? ¿Y de dónde voy a sacar cuál es el verdadero valor del documento? Por ejemplo, vas a Protección Civil del municipio y te pide un programa interno donde venga todos estos protocolos de emergencia. Entonces tú dices, ay, pues ¿quién me lo hace? Pues me lo hace Don Chuy y me cobra 3,000 pesos y me saca el permiso. Pero Don Chuy no te dijo nada, además lo metió, ¿verdad? Entonces llega la emergencia y pues no sabías cuáles eran tus protocolos, cuáles eran las emergencias que tenías. Lo que debes de hacer es conocer exactamente qué riesgos vas a tener, cómo los vas a controlar y cómo está capacitada tu brigada. Porque todos los centros de trabajo debemos tener una brigada sin importar el tamaño del centro de trabajo. Entonces, ¿cómo vas a trabajar como brigada ante una emergencia? Por ejemplo, nos está tocando ayudarle a una empresa que viene de fuera, que es para algunos juegos infantiles y unos juegos extremos que se va a poner aquí en Durango. Ellos, por ejemplo, tienes un riesgo en el caso, por ejemplo, de los juegos que se consideren extremos porque son en alturas, entonces tienes que colocarles un arnés a las personas para que lo puedan hacer de manera segura ese protocolo. ¿Qué pasa si falla? ¿Cómo vas a atender esa emergencia, verdad? Si una persona se cae a un desnivel y se deslastima la espalda, pues no lo puedes mover, ¿verdad? Entonces tienes que saber cómo mover cervicales, cómo mover a una persona para que no vayas a pasar ese tipo de situaciones. Entonces lo que buscamos es eso. Bueno, pues tienes un negocio que tiene ciertos problemas, pero en este caso estos chavos que están trabajando en alturas o que van a hacer ese tipo de juegos, ojalá y nunca te llegue a pasar. Hay un protocolo para que no te pase. Tienes que checar que el arnés esté en buenas condiciones, que no esté degradado, que no esté roto, que no esté dañado, que lo hayas tenido en un muy buen mantenimiento. Si después de todos esos controles aún te pasa una situación, ok, ¿cómo atiendes esa situación, verdad? Pasa mucho que nosotros nos pasa una emergencia y por querer ayudar, en lugar de ayudar, enteramos las cosas, ¿verdad? Cuando una persona se cae, si nos checamos ese tiempo, por ejemplo, las cervicales, y lo movemos, rápido, sí, no, levántate, y no sabes si le pasó algo, a mediano plazo le vas a generar un daño mayor, entonces pues es importante. También cuando queremos colocar brazos dislocados o brazos quebrados y no sabemos la maniobra adecuada para inmovilizarlo, lo que vamos a hacer es dañarlo más. Entonces, por eso es importante conocer. Estaba recordando una vez que fueron de Protección Civil a enseñarnos a usar el extintor en un colegio. Ah, ok. Pero realmente no recibes una capacitación especializada. Si no funcionara la parte de la prevención y se diera un incendio en un colegio, imagínate, si las maestras no están capacitadas, simplemente al mantener la calma y esas cosas, o sea, el riesgo realmente que hay con todos los niños, las escuelas. Sí, pues tenemos un caso muy importante aquí en México con una situación de eso. La ABC, la guardería ABC,
que ahí fueron una serie de eventos desafortunados que se juntaron, ¿verdad? Tanto la bodega que estaba abajo, el incendio que sucedió, las puertas cerradas en salidas de emergencia, pues el daño que generó, ¿verdad? Todavía sigue hablándose de ese incendio hasta el día de hoy. De hecho, se generó una normatividad por ese tema para el tema de guarderías, por esa situación. Entonces, sí, lo que debes de tener, pues asegurarte que tienes un procedimiento adecuado, ¿verdad? Y más cuando manejan niños, porque el tema en los niños, pues el manejo lo hace directamente la maestra, ¿verdad? Entonces, es muy complejo ese tipo de situaciones. Entonces, tienes que saber cómo va a ser tu protocolo, cómo los vas a retirar, los puntos de reunión, los sistemas que tienes para evitar ese tipo de situaciones que se puedan llegar a presentar en dado caso de un incendio. Lo que pasó en la guardería ABC es que todo salió mal. Primero, pues tuvieron un incendio en la parte de abajo, no había salidas de emergencia, entonces la gente no podía salir. Cuando pudieron salir, no pudieron salir todos porque la emergencia estaba muy grande. Cuando tienes un espacio que se llena de monóxido, pues pierdes el conocimiento, entonces ya no pudieron salir. Entonces fueron una serie de cuestiones que sucedieron. Pasó con otra empresa también, con Coppel pasó una situación también muy fuerte hace poco también, que las chicas estaban haciendo inventario, cerraron las puertas para que no se salieran, porque no, por un tema de cuidado económico, y hubo un incendio y las personas no pudieron salir. Entonces, eso también fue una situación muy grave porque no había un protocolo. Entonces, priorizaron el tema económico a la seguridad de las personas, ¿verdad? Cuando un especialista les dio dicho todo lo contrario, ¿verdad? Siempre que hablas de seguridad, lo primero que cuidas es la integridad de las personas. Las personas son las más importantes, después son las instalaciones y los equipos del centro de trabajo y por último el medio ambiente. No se deja el último el medio ambiente no porque no se quiera cuidar, sino porque el medio ambiente, los protocolos de medio ambiente son a mediano plazo, es decir, tienes un poco más de tiempo de reacción, a diferencia de las personas tienen minutos para ayudarles, y las instalaciones también, porque si empiezan a degradar muy probablemente se va a hacer una situación peor. Entonces, por eso se ve de esa manera. Siempre cuidamos primero personas, equipos y instalaciones y el medio ambiente. Claro, y es la máxima de primero preservar la vida. Así es, primero preservar la vida. Okay. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues te pones a pensar, ¿verdad? Bueno, pues ¿quién asesoró, por ejemplo, Coppel, una empresa tan grande, para que no tuvieran un protocolo adecuado, ¿verdad? O dónde está el sentido común, ¿verdad? Donde vale más unos pesos que una persona, ¿verdad? Entonces, sí es donde dices, bueno, ¿y cómo llegaron a ese razonamiento, ¿verdad? Ese tipo de razonamiento que no llegas a entender por qué sucede. Entonces, pues lo que buscamos nosotros al ayudar a las empresas es eso, ¿verdad? Que entiendas cuál es el objetivo de qué se hacen las capacitaciones, de que tengas procedimientos seguros de trabajo, de que tengas procedimientos de emergencia, porque tienen un deber ser, ¿verdad? Entonces, hay otros protocolos cuando manejas temas como el caso de Coppel, que no querían que salieran cosas del inventario, pues puedes tener otros protocolos, pero nunca poner en riesgo a las personas, ¿verdad? Oye, ¿y cómo nos hace falta esa cultura de la prevención? Me he fijado que a veces cuando personas van a abrir un negocio o algo así, y ves que tienen que tener los dictámenes de protección civil, y he escuchado que dicen, ¿cómo son enfadosos? Piden muchas cosas, pero ahora entiendo, sí, hay un porqué, sí. Hace poco también en una plaza comercial aquí en Durango, sin decir marca, se cayó también un elevador, ¿verdad? Entonces, parte de los protocolos es eso, ¿qué mantenimiento le estás dando a esos equipos que se pudieran dañar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te aseguras que están bien dados los mantenimientos? ¿Quién te dio el mantenimiento? ¿Por qué? Porque pues en el momento que se caiga, pues la persona que estaba en el elevador va a sufrir un daño. Entonces tienes que asegurarte de que no pasen ese tipo de situaciones. Y todo tiene un porqué, entonces muchas veces lo vemos como un gasto más que como una inversión. Ya a mediano plazo, eso nos puede generar problemas mayores, porque al final de cuentas, tú como empresario, si tienes un accidente dentro de un centro de trabajo, lo que va a suceder es que tu primer riesgo va a aumentar. Tienes que indemnizar al trabajador. Las horas que vas a tener sin esa persona que trabajando, si esa persona no puede volver a trabajar y resulta con incapacidad, el pago de la incapacidad que vas a tener que generarle, el daño que le hiciste a la familia y el proceso nuevamente de capacitar a una persona nueva para que pueda ser trabajador. Y el tiempo que vas a perder en la que esa persona nuevamente agarra el mismo que tenía la persona anterior. Entonces, pues si haces los números de cuánto pierdes por no capacitar y por no tener una persona con los protocolos adecuados, pues te das cuenta que es muchísimo más de lo que hubieras pagado por hacer un trabajo adecuado, ¿verdad? Claro, y valoras esa frase trillada de mejor prevenir. Lamentable. Así es. Martín, para ir cerrando, algo que nos quieras compartir en estos 5 minutos. Tan pronto. Tan rápido. Qué rápido se pasaron este tiempo. No, pues decir nada más que aquí estamos a la orden en lo que los podamos ayudar.
todo aquello que necesiten, pues cuenten con nosotros. Estamos aquí en Durango, que tienen su casa. Cuando nosotros hacemos algunos cursos abiertos, los vamos a invitar cuando tengamos cursos disponibles. Nuestra sede siempre es el Centro de Innovación Tecnológica, entonces pues los vamos a invitar a que nos acompañen y que cuenten con nosotros para que les podamos apoyar. Vean la seguridad como una inversión, nunca como un gasto, porque pues al final de cuentas cuidar a las personas pues nunca va a ser un gasto, ¿verdad? Así es. El salvaguardar integridades nunca va a ser un gasto, y es mejor tener había un dicho muy viejo que decía, bueno, es que si capacita a una persona y si se va, y si no capacitas a esa persona y se queda, entonces pues tienes que asegurarte que esas personas van a estar capacitadas y van a poder desarrollar sus actividades, ¿verdad? Entonces, si no saben usar equipo de protección civil, protección personal, perdón, si no saben hacer su trabajo de manera segura, si no los concientizas, pues tarde o temprano el riesgo que puedas tener en tu centro de trabajo se va a convertir en uno mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, cuando ya tienes una cultura de seguridad en tu empresa, llega un momento que tenemos algo que se llama seguridad basada en comportamiento, que yo ya no tengo que estarte acarreando para que te pongas el equipo, para que hagas las cosas bien. Lo haces porque es innato de ti. Es difícil llegar a esa parte porque primero tenemos que tener las bases principales, ¿verdad? Lo primero es que la empresa ponga a disposición del trabajador todo lo que necesita. Equipo de protección personal, todo lo que requiere de materiales necesarios, sus procedimientos, sus equipos seguros para hacer. Después, que esté capacitado, es decir, que entienda teóricamente y operativamente por qué me tengo que poner equipo de protección personal, por qué no le tengo que quitar la guarda, por ejemplo, los esmeriles, no sé si te ha tocado ver a personas trabajando y no tenerle una guarda, entonces pues se quiebra y... Entonces, ¿por qué no debo quitar guardas? ¿Por qué no tengo que brincarme pasos? De ese tipo de cuestiones. Y al final llegas a un punto de, bueno, ya lo entendí, ahora sí, yo por mí me hago cargo y responsable de mi seguridad, ¿verdad? Ya no tiene que venir Avi a regañarme de que me ponga el equipo, que me ponga los lentes, porque yo ya entiendo esa parte. Y las empresas tarde o temprano tienen que buscar llegar a esa parte de seguridad basada en comportamiento, porque te aseguras que si yo soy consciente de mi seguridad, voy a ser consciente de la seguridad de mi compañero. Y no voy a necesitar un segurista o una persona de seguridad que venga a regañar. Los que nos encargamos de la seguridad, los que estamos en las áreas de seguridad, lo que hacemos es administrar. Nosotros administramos el sistema de gestión, pero no debemos estar atrás de las personas. La responsabilidad de trabajar seguro es del personal, es decir, de la misma persona que está desarrollando las actividades, porque él es el que tiene hijos y son los que queremos que no tengan un nuevo papá, ¿verdad? Sí, ya porque ya creaste una nueva cultura laboral. Así es, porque ya estás generando una cultura laboral, entonces es un proceso lento, es un proceso pesado, es un proceso complejo que tiene que venir desde la cabeza, es decir, desde la dirección debe venir la idea de que es importante tener ese perfil. Si no viene desde arriba, nunca se va a permear en los equipos de trabajo. Entonces, pues nosotros les podemos ayudar con todo eso, desde un programa interno, un plan de contingencias, una capacitación, una consultoría, cualquier apoyo que requieran para sus áreas laborales, pues cuenten con nosotros, aquí estamos a sus órdenes. Déjanos tus datos, tu número. Sí, claro, el número del negocio es 618-833-57, búsquenos en redes sociales como Instituto ANSADE. Y también tenemos un tallercito de extintores, por si ocupan recarga o mantenimiento de equipos contra incendios, también les podemos echar la mano con ese tipo de actividades. Y operamos a nivel nacional, gracias a Dios, la consultoría nos da para poder mover a todo México, entonces no solamente trabajamos aquí en Durango, trabajamos a nivel nacional, entonces podemos apoyarles en cualquier parte de México. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Martín. Y o sea, las personas que nos acompañan cada semana, hoy aprendimos algo totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando. Estábamos con salud mental, todo eso, pero pues todo enriquece, todo siempre nos suma. Y pues sí, gracias por este tiempo, Martín. No, gracias a ustedes. Casi no se nota que me gusta hablar. Sí, no, qué bueno. Que nos compartes todo con Martín. Bueno. No, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, gracias, bye. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.